Empezamos la clase y, como os comenté el otro día, vamos a hacer los casos prácticos que teníamos programados en el tema, en el cuadernillo de tema 1 a tema 6. ¿De acuerdo? Espero que todo lo hayáis hecho y que vamos a intentar hacerlo en pizarra. Vamos a hacer una prueba, a ver si los que están online, ya después los que están online, que si nos dicen si lo están viendo bien o no lo están viendo bien. Vamos a intentar utilizar la mitad de la pizarra nada más, ¿vale? Aquí en esta parte. Bueno, pues como somos tan poquitos, vaya a salir todo. Es decir, que aquí no hay otra cosa. ¿Hay alguien que quiera salir primero a hacerlo? Venga, vamos a darle dinamismo a esto y normalidad. ¿Quién quiere salir un poco a hacer los casos prácticos? Lo que no he traído ha sido tiza. No sé si hay tiza por aquí. ¿Te importaría bajar un momentito, tú que estás ahí en la esquina, y te traes un par de tizas, le para el aula 23? ¿Eh? En las consejerías, ¿eh? Le dices que va de mi parte. Bueno, profesor, una cosa, no se ve nada. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué no se ve? ¿No se ve el enunciado? No, que no se ve la cámara de la clase. ¿Cómo que no? Si estaba conectada. ¿Está conectada? ¿Será que no lo ves tú? Estáis viendo si se ve, ¿ves? Es que uno lo veréis mejor, otros peor, depende de vuestro ordenador, de vuestros sistemas operativos, de vuestra historia. ¿Entendido? Lo vamos a intentar. Ya me vais diciendo cómo lo veis. ¿De acuerdo? Profesor, se ve, pero se ve borroso. ¿Lo que pasa? Pero puede ser de tu sistema, de tu tarjeta gráfica o de tu sistema. No, porque es que estamos preguntando por el chat y a todo el mundo le pasa lo mismo. Es que por eso salen tanto en el chat, que hemos preguntado y todo el mundo le pasa que se está viendo borroso. Yo por eso no quería decir nada porque pensaba que era mi ordenador, pero por lo que se ve es todo el mundo, porque lo están diciendo por el chat. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Cuando empecemos a escribir a pizarra, lo que sea, vosotros ya me decís, ¿vale? ¿Eh? Bueno. Intentaremos verlo, vamos a probarlo, ¿vale? Veo que estáis muy animados ahí en el chat. Gracias. Vamos a intentar hacer los casos prácticos que tenemos ahí y vemos a ver qué es lo que pasa. Vamos a intentar probarlo nada más. Bueno, el primero lo vamos a hacer en común de todo, ¿no? Dice que la sociedad A adquiere, vamos a poner aquí, la sociedad A dice que adquiere el 60% de la sociedad B. Como contrapartida, A entrega sus propias acciones a los accionistas de B. A emite tantas acciones que los accionistas de B quedan con el 80% de las acciones de A. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Quién sería aquí en este caso digamos, la adquirente o la dominante? Estamos viendo que hay un elemento de dominio donde A compra el 60% de B. Está claro que en este caso sería la dominante, sería A. La dominada sería B. La dominada sería B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de relación? Que cuando A compra el 60% de B, A tiene que emitir acciones, ¿vale? Emite acciones.
Y dice que cuando emite las acciones se las entrega a B. Y los socios de B, en ese momento lo que llegan a alcanzar es el 80% de la sociedad A. ¿En qué caso estaríamos entonces? Un inverso, ¿no? Es decir, estaríamos en una situación donde al final A tiene que emitir acciones, emite acciones a los socios para pagarle ese 60% a los socios de B, emite acciones, pero después de emitir acciones resulta que en el conjunto total los socios de B se quedan con el 80% de los socios de la sociedad A. Sí, A. ¿Qué ocurre entonces? Está claro que lo que está ocurriendo en ese momento es que los adquirentes, realmente, en este caso, la sociedad B se constituye en adquirente. Y si se constituye en adquirente, ¿qué ocurriría? Según el método de adquisición, ¿a quién le aplicaríamos el valor razonable y el valor contable? Es decir, en el método de adquisición, el valor contable, en ese método, ¿a quién se le aplicaría? ¿A A o a B? A, B, ¿no? Sí. Sería el adquirente, efectivamente, estaba pensando en cosas. El valor contable, efectivamente, sería la sociedad B, el adquirente. Y el valor razonable se le aplicaría ¿a quién? A la sociedad A, que es la dominada. ¿De acuerdo? Es decir, es una adquisición inversa. Parece que A es la que adquiere a B, efectivamente es la dominante, pero no la que adquiere a B. La adquirente realmente al final es B la que adquiere A, por el número de acciones que emite A sobre la operación de la compra. ¿Te das cuenta? ¿Entendido? Por lo tanto, esto sería una relación, lo que se llama una relación inversa. Una adquisición inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Los que estáis online, ¿alguna duda? ¿Lo habéis entendido? Si tenéis que preguntar, por favor, al micro y preguntad en abierto. No puedo seguir los chats porque estoy en pizarra. Por favor, si queréis. Bueno, pues vamos a empezar entonces, salís a la pizarra, empezamos por ahí atrás. Venga, vamos a hacer los casos prácticos. Tenemos que intentar escribir muy clarito para la gente que está afuera, ¿vale? Muy detallado, muy bien, muy claro. No sé, precisamente yo no soy de eso, pero bueno, vosotros sí. Venga, vamos a dar un poquito de prisa. Borra la esquina esa. Y vamos a ir tomando nota. Dice lo siguiente. La sociedad A adquiere el 31 del 12 del año X11 el negocio H. Adquiere el negocio H. Mediante el acuerdo de compra de sus activos y la asunción de sus pasivos identificados, cuyo valor razonable, en base al informe de un experto independiente, se calcula en 2.500.000. ¿Pero ese valor razonable de quién es? ¿De qué empresa estamos hablando de valor razonable? De la empresa que está adquiriendo, ¿no? No, de H. Ponle debajo de H. Valor razonable de sus activos y
Eso, borra ahí, valor razonable de los activos, 2 millones. De los pasivos, 500.000. Intenta escribir bien, clarito. Vamos a ayudar a la gente fuera. Bien. Ahora dice, se acuerda finalizar la contraprestación de la siguiente manera. Formalizarla. Dice, un pago de 500.000, de 1.500.000, y un terreno valor razonable 500.000 con valor contable. No vamos a tomar ahora, después lo resolvemos entero. Un pago con vencimiento a 6 meses de 300.000 y un último pago adicional de 200.000 dentro de 2 años, si el negocio adquirido no genera pérdida en los 2 primeros ejercicios. El tipo de interés aplicable es del 2%. Pasados 10 meses, como consecuencia de la cancelación de varios contratos, se estima que durante los 2 primeros ejercicios la compañía adquirida va a generar. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo es que apliquemos el método de adquisición. Apliquemos el método de adquisición. Venga, primero, adquirente. Vamos a ir poniéndolo ahí. Método, pero velo poniendo. Vamos a hacerlo bien. Venga, sí, adquirente. ¿Quién es el adquirente? Pues ponemos ahí. Fecha del control. Ponemos. Debajo, venga, ponemos debajo la fecha del control, el 31 del 12 del año X, o del año X11. Sí. 31 del 12 del X11. Fecha de control. Tercero, coste de la combinación. Venga, vamos a ir calculándolo por ahí. Vamos ahí, coste de la combinación y vamos a ir sumando. El pago en efectivo. Lo que se paga también se valora a valor razonable. ¿Entendido? Por lo tanto, sería el terreno, un pago con vencimiento a 6 meses, tenemos el tipo de interés, lo actualizamos. No, ponlo ahí debajo. Sigue poniéndolo ahí. Por ahí el cálculo sería 300.000 dividido por ¿cuánto? 1 más el 2% elevado a 0,5, ¿no? A un año, a medio año. Eso te va a dar exactamente 297.044. ¿Vale? Perfecto. Ahí tenemos el pago, sería el pago de la deuda con vencimiento de 6 meses. Y dice, y un pago adicional de 200.000, un pago adicional, ponemos ahí 200.000, 2 años, si el negocio no genera pérdida. Inicialmente lo metemos, después ya veremos a los 10 meses qué pasa. Eso sería igual, 200.000 actualizados, ¿no? A la tasa de actualización, pero 2 años. 192.000 nos da 234. 192.000. Perfecto. Entonces, lo que sería, si sumamos todo eso, ya los 3 componentes del coste de la combinación, sumamos 3 meses. En el momento de control. En el momento de control es eso. Todo lo registra. Y ahora llega el momento, los 10 meses. Eso inicialmente sería 189.278. Ese es el coste de la combinación. Vamos ahora a lo razonable. Esa raya que hay ahí, traza una raya vertical para sacarlo. ¿Sí?
Trazo una raya y vamos al valor razonable del patrimonio neto. No sé si los que estáis online estáis dándole al chat, no sé si es problema. Si tenéis problema, abrid el micro, por favor, y decirlo. ¿Se ve bien? ¿Podéis abrir alguno el micro y comentarlo, por favor? ¿Hola? ¿Me escucho? Sí, dime. Se ve fatal y además se le escucha entrecortado. Pues entonces no sé. Bueno, vamos a terminar este ejercicio y los demás lo hacemos sobre pantalla. ¿De acuerdo? Intentaremos hacerlo mejorar. Bueno, entonces vamos a terminar no obstante este. ¿Qué sigue el coste de la combinación? Valor razonable del patrimonio neto. Ponemos ahí arriba, valor razonable del patrimonio neto. En este caso, sería ¿cuánto? Ya nos lo daba, ¿no? Directamente. 2 millones de activos. 1.500.000, efectivamente. Que nos estaba dando el enunciado, ¿no? El valor razonable, en este caso, era 2 millones de activos de... Voy a poner bien el micro. Esperemos ahora que se escuche bien. 2 millones de activos menos 500.000 de pasivos. Estamos de acuerdo, lo cual el valor razonable era 1.500.000. Por lo tanto, el último, el quinto punto, no hay diferencia menos valor razonable del patrimonio neto. Coste de combinación menos valor razonable del patrimonio neto. Eso lo que nos da sería sería la diferencia entre 2.480.000 y 1.500.000. Es decir, que en este caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Una diferencia negativa o un fondo de comercio? Un fondo de comercio. Un fondo de comercio que sería la diferencia entre los dos, 189.278. Efectivamente. Estamos de acuerdo con el fondo de comercio que obtendríamos ahí. Imagínate que tuvieses que hacer el asiento de contabilización de esa adquisición. ¿Vale? El asiento de contabilización haría A. Pues cógelo, venga. No, venga, no, vete para allá, intenta hacer el asiento. Imaginamos que A tiene que hacer el asiento de esa compra, ¿no? De esa compra. ¿Qué tendría que hacer A? ¿Qué reacciona? En recepción activos, ¿no? Los activos avalables a los activos. Los activos. No. Cargar los activos. Comprar los activos. Estamos haciendo el asiento de adquisición, ¿no? Millones. Lo razonable, ¿no? Al activo le surge el pasivo. Perdón. Ahora, ¿qué es lo que ha adquirido también? El pasivo razonable, ¿no? Lo ponemos, pero no. Ahora es donde salen los pasivos. Los pasivos a valor razonable. 500.000. Pero además de eso, ¿cuánto ha pagado? Ahí tenemos que poner todo lo que ha pagado por la adquisición de esa diferencia, ¿no? Sería
vamos a hacerlo por separado. El total. Y ha habido distintos conceptos. De su habilidad ha salido una tesorería. Ha entregado un terreno por valor de 500.000. Realmente de 500.000, que él lo tiene valor contable, ¿no? Que él lo tiene a 400.000. Lo que le da un beneficio, que bajo el beneficio de la venta del terreno. Por el pago. El beneficio procedente de la venta del inmovilizado. De 100.000. Perfecto. Profesor, una pregunta. ¿Estos ejercicios los tienes resueltos en algún sitio? Es que no se ve bien la pizarra y no se escucha, entonces es complicado. Lo pondré posteriormente resuelto, ¿vale? Después lo pondré todo, visto que eso, o lo pondré publicado resuelto. Vale, gracias. Bueno, el beneficio de la venta del terreno. ¿Qué más ha entregado? Ha entregado un pasivo, ¿no? A corto plazo. Una deuda a corto plazo de 297.000. Y otra, pero eso ya es contingente. Pasivo contingente, son ahí, pasivo contingente todas, porque se está pendiente de que se resuelvan situaciones futuras. El pasivo contingente de 192.000. Eso sería el asiento, ese es el asiento que la entidad A cuando adquiere la entidad H. ¿Entendido? Adquiere los activos y los pasivos a valor razonable. Paga tesorería, terreno, le sacan beneficios porque está más valorado de lo que tiene la deuda y el pasivo contingente correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Bien. Esto. Ahora llega posteriormente, 10 meses después, y te dicen, oye, mira, que la empresa tiene pérdida. Por lo tanto, ese pasivo contingente hay que quitarlo, pues lo quitamos. Hace ahí una raya y quitamos el pasivo contingente. No se han cumplido los requisitos. Siga adelante. Entonces tenemos que quitar el pasivo contingente. Ese pasivo contingente de 192.000. ¿Dónde estaba metido ese pasivo? En el fondo de comercio. Por lo tanto, porque eso en el fondo lo que ha hecho ha sido incrementar el valor del fondo de comercio. Por lo cual, si desaparece ese pasivo, lo ajustamos al fondo de comercio directamente. Entonces haríamos 192.500.234 pasivo contingente al fondo de comercio. ¿Entendido? Esa sería parte del fondo de comercio. Y desaparece parte del fondo de comercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Vale, pues siéntate. Ese sería el caso. Nuevamente, los que estáis online, ¿no se ve bien? ¿No se ve? No se distingue bien. La pizarra. Bueno, intentaremos entonces hacer ahora ya con un caso resuelto, ¿vale? Si hay alguien que le haga una foto a la pizarra y que la manden por el grupo de clase. No, no os preocupéis, la pongo en la plataforma con la solución. ¿De acuerdo? La pongo en la plataforma esta tarde con la solución. Bueno, visto la dificultad que hay, vamos a ir haciéndolo con la solución por delante. De tal manera que os voy explicando la solución, ¿de acuerdo? Bueno,
Vayamos al caso 2. Vayamos al caso 2. El caso 2 dice lo siguiente. El caso 3. El otro era, como no lo tenía en cuenta. Perdón. Me quita concentración. Este sistema, que está pendiente de uno de otro, se desconcentra totalmente. ¿Vale? Bueno, pasemos al caso 3. Bueno, dice lo siguiente. La empresa X adquirió el 30 del 12 del 16 activo y pasivo de la empresa Y. Espera, que no le he puesto compartido, ¿no? Este está compartido. Un momentito. Tengo que compartir. Vale. Ahora sí. Bueno. La empresa X adquirió el 30 del 12 del 16 pasivo de empresa independiente que es un negocio. Por lo tanto, estamos haciendo una conversión de negocio. ¿De acuerdo? Entregando a cambio 800 unidades monetarias en efectivo. Por lo tanto, ahí tenemos, este sería el coste de la combinación. Y comprometiéndose a entregar además 250 adicionales dentro de 2 años si la empresa adquirida durante los 2 años después de la. Por lo tanto, tenemos un pago contingente adicional. ¿De acuerdo? Un experto independiente estima altamente que cumple esa condición. Por lo tanto, entra a formar parte del coste de la combinación. Los balances los tenemos aquí, de X y de Y. Lo que pasa es que en este caso está claro que la entidad X nos da los valores razonables y los valores contables. Pero está claro que es la empresa adquirente. Por lo tanto, a él le vamos a fijarnos en los valores contables. Mientras que Y, que es la empresa adquirida, nosotros nos da las diferencias para saber las variaciones que se han producido entre valor contable y valor razonable, pero lo vamos a valorar a valor razonable. Si tuviese efecto impositivo, si nos dieran el efecto impositivo que nos lo están dando, evidentemente esa variación de valor contable y de valor razonable genera un efecto impositivo, o un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. ¿Vale? Nos están pidiendo que presentemos la situación del balance, etcétera, etcétera, y qué pasaría si se pone en manifiesto la imposibilidad de obtener beneficios posteriormente, si esa cláusula contingente no se cumpliera. Bien, vamos a resolverlo por partes. Vamos primero a presentar el balance de la situación. ¿Qué nos dice? Vamos a ver primero, lo que tenemos que hacer es aplicar el método de adquisición. ¿Estamos de acuerdo? Aplicamos el método de adquisición. En ese método de adquisición estamos viendo que se ha producido una adquisición sobre Y. Por lo tanto, en la empresa lo que tenemos es la adquirente sería X. La adquisición el 31 del 12 del 16. Coste de la combinación. Nos decía claramente que había una entrega en efectivo de 800, ¿estamos de acuerdo? Y además el valor razonable de contingente, que eran 250, a un tipo de interés de el 5%, a 2 años de actualización, 227. ¿Entendido? 227. Esa sería la situación. Y el coste de la combinación, total, 1.027.000. 1.027. ¿De acuerdo? Ese sería el coste de la combinación. A ver si ha cambiado para que me sigan, para que me podáis seguir, ya que estamos. Vamos a la pizarra. No, demasiado lejos.
Dios mío. Pues he puesto a los que estáis online la pantalla, porque como estoy en la pantalla, quizá mejor seguir por la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos el coste de la combinación. El coste de la combinación, por lo tanto, lo que nos encontramos sería que 800 más la actualización del pago contingente, 227.027. Ahora, una vez que ya tenemos el coste de la combinación, tendríamos que calcular el valor razonable del patrimonio neto. El valor razonable del patrimonio neto recibido de la empresa I, evidentemente, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos, está claro que lo tenemos aquí. Tenemos los elementos de inversión, 920, y el pasivo a 120. Con lo cual, si nos vamos a calcular teniendo en cuenta la tasa impositiva de la variación que ha habido entre el valor contable de la inversión, tenemos una diferencia. El valor contable, la base fiscal, eran 850 y el valor contable menos la base fiscal, tenemos una diferencia temporal. Habéis visto la diferencia entre valor contable y valor razonable de 70, lo que genera una diferencia en pasivo por impuesto diferido de 17,5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya podemos calcular el valor razonable del patrimonio neto. El patrimonio neto que tenía la entidad, el patrimonio neto, digamos, sin variación del valor contable, del valor razonable, que era 730. A eso le sumamos la revalorización del pasivo, menos el nacimiento del pasivo, 17,5, y este sería 782,5, sería el valor razonable de lo que hemos adquirido, de lo que X ha adquirido. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el razonable de lo que X ha adquirido. Por lo tanto, la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable del patrimonio recibido sería el coste de la combinación, hemos visto que era 100.027, tiene el valor razonable 782,5, un fondo de comercio, como veis, en este caso, un fondo de comercio de 244. ¿Perdona? Cogiendo los activos y los pasivos. Nosotros lo que pasa es que cogemos el patrimonio neto porque nos vamos a acostumbrar a ello, porque verás que después siempre cogemos el patrimonio neto. Es decir, los casos prácticos no cogemos los activos, no más que te vamos a dar el patrimonio neto. Posteriormente, en los casos de las consolidaciones. Y entonces, siempre tenemos el patrimonio neto. A eso le hacemos los ajustes. No tenemos todos los activos, todos los pasivos, es que es un jaleo. Entonces, es mucho mejor trabajar directamente sobre el patrimonio neto. ¿De acuerdo? O sea, el patrimonio neto es el que le hacemos los ajustes. Piensa que el patrimonio neto no es más que la diferencia entre los activos y los pasivos. Por lo tanto, no hay tampoco ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí ya tengo el fondo de comercio, 244.000. Bien, una vez que ya tengo el fondo de comercio, lo único que tengo que hacer ahora es generar el balance global de los dos. Creo que me explica, ¿no? ¿Cómo es el balance de A una vez que ha adquirido ya esa entidad? Hacemos una acción, es decir, tras la operación del asiento, digamos, pensemos que ya ha hecho el asiento de la compra. ¿El balance cómo quedaría? El balance quedaría, evidentemente, la inversión inmobiliaria de E, de I, el fondo de comercio que ha nacido de I también, esto se representa I, pero fijaros, estarían después los activos de X, que sería, si miráis, X tenía 1.100 de activos, pero como ha pagado en efectivo 800, ¿no? Sale del efectivo, menos 800. Con lo cual a X, después de la compra de I, lo que le queda son 300 de activos, porque hizo un pago con esos activos. Después tendríamos, que asume, dentro de esto tendríamos el patrimonio neto de ¿quién? El patrimonio neto es de X, porque X
nosotros no le sumamos el patrimonio neto de I, porque I lo que entrega, lo que coge de I, que es los activos y los pasivos. Entendido, el patrimonio neto de I se lo llevan los accionistas. Sí, es el pago que los accionistas. Con lo cual, lo que se queda sería con el patrimonio neto, sería solamente el de X. ¿De acuerdo? El pasivo de contraprestación contingente, lo que hemos dicho, los 227 que quedaba ahí pendientes. Los pasivos por impuestos diferidos por la plusvalía y los pasivos de X más Y, los que quedaban de los dos. Los pasivos X más Y 520. Que sería el nuevo balance agregado de las dos entidades. ¿Entendido? Eso sería el balance agregado de las dos entidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Podemos haber hecho un asiento antes. Sí, ¿visteis cómo se hacía el asiento? Podemos hacerlo directamente montando una estructura de patrimonial, también. Así que esto es simplemente una cosa muy sencilla, simplemente a modo bueno, de visualización, nada más. Así que si queréis hacer antes el asiento, pues hacéis el asiento y después ya montáis el balance, como queráis. Eso ya es una tontería. ¿Vale? Y nos decían después qué ocurría si no se cumpliera, si no se cumple la parte contingente correspondiente. Es decir, imaginar, se ha saltado esto. Decía, sabiendo que posteriormente el pasivo contingente se pone en manifiesto la posibilidad de obtener beneficios. ¿Qué ocurre si posteriormente ese pasivo contingente, igual que antes, tenemos un pasivo contingente, contraprestación contingente de 227? ¿Qué ocurre si realmente eso ya no se va a dar? Pues evidentemente lo que ocurre es que desaparecería el pasivo contingente. No va a hacer frente al pago porque no se cumplen las condiciones de beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos, se elimina la 227, ¿no? Se elimina la 227 con, evidentemente, con un abono. ¿A qué cuenta? Al fondo de comercio. Porque el fondo de comercio ha sido el que ha generado la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable. Por lo tanto, si le quitamos al coste de la combinación, le quitamos 227, ¿qué hace? Reduce el valor del fondo de comercio, ¿sí o no? Por eso tendríamos que hacer un asiento que no está puesto aquí, simplemente está explicado, sería la diferencia entre los dos, que sería 227 a 227 el fondo de comercio. Después de ese ajuste, ¿qué quedaría? Un fondo de comercio de 17,5. Evidentemente, es decir, el fondo de comercio realmente no sería 244,5, sino que sería, una vez que le quitamos 227 de la contraprestación del pasivo, porque ya no va a existir ese pasivo, nos queda un fondo de comercio de 17,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? ¿Vale? Ese sería este caso que, como veis, también es bastante sencillo. Luego de los que estáis online, ¿lo habéis entendido mejor así que en la pizarra? Ahora sí, seguimos entonces así. Vale, pues seguimos entonces viéndolo resuelto en la transparencia. Seguimos a transparencia entonces. Vale. Pasemos entonces al caso 4. En el caso 4, ¿qué ocurre? Nos dice lo siguiente. Es parecido, son todos muy parecidos, ¿eh? No tiene poco grandes cambios. Dice que a finales del X17 beta adquiere la sociedad Zarco. Fijaros que aquí tenemos todos los valores de beta y los valores de Zarco. Nos da valor contable y valor razonable. Claro, porque lo que quiere es que identifiquemos quién es el adquirente, quién es la dominante, a quién se le aplica el valor contable y a quién se le aplica el valor razonable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, nos da en primer lugar la composición de los activos, pasivos y patrimonio neto de las dos entidades y sus cuentas de resultados. Aquí tenemos las cuentas de ingresos y gastos, el resultado final de las dos. Dice que la adquiere, es que beta paga a los socios
paga a los socios de Zarco 190.000 unidades monetarias, soportando además unos gastos en concepto de comisiones y honorarios de 500 unidades monetarias. Es decir, ahí acordaros que los gastos de administración, de gestión de este tipo de operaciones, las combinaciones de negocios, una combinación de negocios que ocurría, que no se incluye dentro del coste de la combinación. ¿Entendido? Pero si no es combinación de negocios, es una adquisición normal, entonces sí se incluye dentro de la adquisición. ¿Entendido? Ese es el dato que nos están dando ahí de los gastos de comisión y honorario de los asesores. Aquí tenemos la tabla, como hemos dicho, valor contable, valor razonable, el balance y la cuenta de resultados. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide ahora que registremos, bueno, pues la operación dice que se registre el contable de que Beta habrá realizado, que es la que es adquiriente, para elaborar las cuentas anuales individuales y presente la información contable resultante de los siguientes casos. Nos dan dos casos. Nos van a decir ahora, ¿qué ocurriría? ¿Cómo hacemos esto si es una combinación de negocios? ¿Y cómo hacemos esto si no es una combinación de negocios? Y vamos a comparar qué ocurre cuando estamos ante una no combinación de negocios. ¿De acuerdo? Lo primero es mediante la compra de activos y pasivos. Pero, no, en este caso los dos son combinaciones de negocios. La única diferencia es que hay otro que es combinación y no es combinación. En este caso sí es combinación de negocios. ¿De acuerdo? Porque en este lo que hacemos es que lo compramos todo mediante activos y pasivos. Y el otro es mediante el control del 100% de las acciones. El siguiente caso, el quinto, creo que es que ya cuando es combinación, cuando no es combinación. Vale. Nos centramos entonces en este. Vamos a suponer que lo que estamos es en la tipología primera de los cuadritos aquellos que teníamos. Es decir, es combinación de negocios, pero lo que estamos adquiriendo son activos y pasivos. ¿De acuerdo? Lo que hacemos en primer lugar es aplicar, como es la compra activo y pasivo y combinación de negocios, aplicamos el método de adquisición. Lo que tenemos es la empresa adquirente, la identificamos, es Beta. Fecha de adquisición, 31 del 12 del 17. Coste de la combinación, no lo decía claramente, ¿no? El coste de la combinación, en este caso, era 190. No había ningún elemento contingente, no había nada. 190.000. Perfecto. Y ahora tendríamos que calcular el valor razonable de los activos y pasivos que se han entregado. El valor razonable, como si vemos en el balance, ¿qué ocurre? Aquí ha habido, como es Zarco la que va a valor razonable, no, la otra va a valor contable, hay una diferencia de 80.000, un decremento de 80.000 del valor contable al valor razonable. Por lo tanto, lo que surge, ¿qué es? Un activo o un pasivo por impuesto diferido. Un activo por impuesto diferido. Está un decremento, se produce un decremento del valor contable razonable, aparece un activo por impuesto diferido. En este caso, los pasivos son iguales, bueno, y esa sería la diferencia que nos va a servir para obtener el valor razonable del patrimonio neto. ¿De qué valor razonable partimos nosotros? Nosotros partimos del valor contable. ¿Cómo calculamos el valor razonable? El valor razonable lo calculamos el valor contable del patrimonio neto, las acciones que se han producido en el valor razonable. ¿De acuerdo? Con el valor razonable. Perfecto. Entonces, lo que hacemos ahora es, en primer lugar, vemos efectivamente que nace un activo por impuestos diferidos por la diferencia entre el valor contable, que era 300.000, y el valor razonable, que era 220.000, surge una diferencia temporaria deducible, en este caso, porque es un decremento de valor de 80.000, por lo tanto surge un activo por impuesto diferido de 20.000. ¿De acuerdo? Por la tasa impositiva sale 20.000. Perfecto. Y ahora ya puedo calcular, ahora ya sí puedo calcular el valor razonable. Parto del valor contable del patrimonio neto. ¿Es alto? ¿Sí o no? Y aquí sumo y le resto las variaciones que ha habido. Ha habido un decremento de 80.000, pero ha surgido un activo en impuesto diferido de 20.000. Por lo tanto, el valor razonable del patrimonio neto de esa empresa
de la bomba es de 200.000. Lo comparo, la diferencia que hay entre el coste de la combinación y el valor razonable, el coste de la combinación 190.000, el valor razonable 200.000. Por lo tanto, surge que es lo que es. Es decir, yo pago 190.000 por algo que vale 200.000. Por lo tanto, ya no surge un fondo de comercio. Estoy pagando menos de lo que vale. Por lo tanto, surge una cuenta de ingreso. Es la diferencia negativa, en este caso, por operaciones de adquisición de activos y pasivos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que surgirá será una negativa. Es un ingreso. Cuidado con la denominación que parece que es un gasto, una diferencia. Además, veis que aparece un negativo por la diferencia. Cuidado, no, es un ingreso. ¿De acuerdo? Es un ingreso. Por lo tanto, ya una vez que ya he hecho el método de adquisición, ya he calculado la diferencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es registrar y hacer el balance final. Aquí lo tenemos completo todo, las dos cosas. Fijaros qué es lo que hace Beta, es la empresa adquirente. Ella quiere que ella lo que está adquiriendo son los activos y pasivos de la empresa Zarco, ¿sí o no? Bueno, bien. Entonces lo que hace sería, ella recepciona, tendría los activos de 220.000, ¿no? Que está ya a valor razonable, porque lo contabiliza a valor razonable, 220.000. El activo por impuesto diferido, que ha surgido por la diferencia de valor razonable, ¿vale? El pasivo, los pasivos de Z, de 40.000, la diferencia negativa, que es una cuenta de ingreso que después la llevará a la cuenta de resultados, de tesorería, lo que ha pagado por tesorería, que eran 190.000, pero aparte, porque no forman parte de la compra de los activos, están los gastos de intermediación, de asesoramiento, de los que teníamos ahí de 500, servicios profesionales independientes. ¿De acuerdo? Y eso va, evidentemente, a tesorería. Es decir, eso sería el asiento que haría la empresa Beta cuando adquiere activos y pasivos. El asiento de la adquisición. ¿Veis? Fundamentalmente, cómo aparece, en este caso, el ingreso, que es una diferencia negativa de consolidación. Perdón, compra en este caso activo y pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo que me lleva es básicamente a una cuenta de balance, a una cuenta de resultados, ¿no? También, que le incluyo en la empresa Beta. Fijaros cómo quedaría su balance. El balance de la empresa Beta. Bueno, pues sería los activos de Beta, si veis, él tenía 500.000 menos lo que ha pagado, 190.500 en la tesorería. Lo único que hago es trasladar este asiento, el asiento anterior lo traslado y hago una abstracción rápida y monto un balance y una cuenta de resultados. ¿Veis? Es decir, que aquí lo hacemos todo en plan flash, ¿no? Lo metemos, lo hacemos. Bien. Por lo tanto, sería los activos de B, que es de Beta, de la dominante, serían los 500.000 menos los 190.500. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De B también tendríamos 160.000. ¿Y qué tendríamos también de B? El patrimonio neto, porque ahí no le sumamos el patrimonio neto de Zarco, no. De Zarco lo que sumamos son los activos y los pasivos, nada más. Por lo tanto, el patrimonio neto de Beta era 340.000 más los 10.000 de la cuenta de resultados, que habrá ido a la cuenta de resultados y habrá ido al patrimonio neto como un resultado positivo, ¿sí o no? Y menos el gasto, es decir, 10.000 menos 500 de los gastos. Es decir, como veis, lo hacemos un poquito en plan esquema, ¿no? General. Y ese es el patrimonio neto que le queda a Beta, 349.500. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Es lo que se ha incorporado de Zarco. Eso sería Beta, pero ¿qué se ha incorporado de Zarco? El Zarco está los activos a valor razonable, 220.000. El activo por impuesto diferido, los 20.000. Y los pasivos de Zarco a los 40.000. Y eso sería el balance, digamos, ya agregado después de la compra, una simplificación, Lo que hemos hecho ha sido trasladarla ahí un poco a lo bestia, a lo bruto. ¿De acuerdo? ¿Veis claro más o menos cómo quedaría después de un proceso de eso? ¿No?
Hacemos primero la compra y después cómo eso afectaría a la cuenta de balance. La cuenta de resultados, ¿cómo la afectaría? Beta. Pues ella tenía 800.000 de ingresos, le sumaría la diferencia negativa de 10.000. Y a los gastos, menos 500 de los gastos que ha tenido correspondientes a la gestión. Esa sería su cuenta de resultados de ese año. ¿Entendido? Donoso, yo tengo una pregunta. Dime. En el patrimonio neto de Beta se supone que ya está metido el resultado de ejercicio de X17 y por eso nosotros le metemos los 10.000 y le restamos los 500 a patrimonio neto. Claro, porque aquí ya estaba ese resultado de antes. Vale. Es decir, que ahora lo que hacemos es que igual que hace su cuenta de resultados, no tenemos que ajustar su patrimonio neto. Porque eso estaba cerrado ya, Beta lo tenía cerrado, lo que estamos es ajustándole, metiéndole los gastos que ha tenido en ese momento, ¿no? En el momento de la compra de esta empresa. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Vale. Bien, ahí estáis viendo cómo quedaría entonces el balance y la cuenta de resultados. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué ocurre si cuando Beta compra Zarco, lo que compra es el 100% de las acciones. No compra activos pasivos, sino lo que compra son el 100% de las acciones. ¿Qué ocurriría? El asiento que haría Beta, ¿cuál sería? Pues la compra de acciones, ¿no? El asiento que hace Beta, en este caso, Beta lo que hace es un asiento de compra de acciones. Participación en Zarco, los gastos que ha tenido, que van aparte, y 190.500. Sería el asiento que hace Beta cuando compra acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Aplicaría después, en el momento de la agregación, aplicaría el método de adquisición, ¿sí o no? Si esto fuera, porque esto ya sería consolidación. Proceso de consolidación. El método de adquisición, anotarlo por ahí, sería exactamente el mismo que acabamos de hacer antes. Porque es exactamente el método de adquisición, es si compra activo y pasivo, todos los activos y pasivos, que si compra el 100% de la... Es igual, es el mismo método de adquisición. Por lo tanto, nos sale exactamente igual. Es decir, equivale, comprar el 100% de los activos y pasivos es igual que comprar el 100% de las acciones. El 100% de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, el método de adquisición coincidiría totalmente como podéis pensar. ¿Vale? Por ejemplo, estas serían las cuentas, ¿cómo le quedarían las cuentas individuales de Beta? Las individuales, después de la compra, ¿vale? De ese asiento. Beta, en su contabilidad individual, no la consolidada, aparecería la participación de Zarco, ¿sí o no? De 190.000. Los activos sería 500.000 menos lo que ha pagado por la compra de las acciones. Es decir, 190.000, lo que ha salido de tesorería, ¿no? Lo estáis viendo. 190.500. Por lo tanto, lo restaríamos al conjunto activo, entre ellos a la tesorería. La participación, los pasivos que ya tenía, evidentemente, y el patrimonio neto correspondiente que le resta la cuenta de gasto. Menos 500 de la cuenta de gasto. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería ya el, digamos, balance ahí lanzado de la empresa. Tendría él en su contabilidad individual los pasivos a 40.000. Bueno, estas serían sus cuentas de gasto y sus cuentas de ingresos. La única que cambia, como veis, es la de Beta porque paga un gasto de 500 unidades monetarias. En este caso tiene más gastos, 700 más 6, más 500, 700, 500. 700.500 unidades monetarias. ¿Vale? Y a los cuales eso cambiaría también su cuenta, el resultado final. Bueno, esto sería las dos cuentas individuales, de las dos antes de la consolidación. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos, tenemos que ver ahora cuál era el valor razonable de los activos y pasivos de Zarco.
¿no? Es lo que veíamos antes, que lo único que había cambiado el Zarco, ¿qué era? Esto en vez de ser 300.000 era, ¿cuánto era? 220.000. Es decir, había un decremento de 80.000. Eso es lo único que había cambiado. Por lo tanto, le aplicamos el método de adquisición exactamente igual que lo hemos hecho antes, no lo vamos a repetir. Es el mismo método de adquisición que hemos aplicado antes. Y nos daría, evidentemente, haríamos el asiento de todos los activos, de todos, y este sería cómo quedaría, haciendo una abstracción rápida, cómo quedaría el balance consolidado ya de beta más Zarco. Si veis, ¿qué tendríamos? Y nos vamos a centrar primero en los activos de beta. Beta, ya hemos visto, 500 menos 195.000, los pasivos de beta, 160.000, que no cambia nada, y como veis, 339.000 más los 10.000. ¿De qué? Del ingreso, ¿no? Perdón, de la diferencia negativa que surgía por el método de adquisición, de los 10.000. Sí, que esto viene de la diferencia negativa, de 10.000. ¿De acuerdo? Ese sería el patrimonio neto ya a valor razonable. De Zarco se incorpora el activo a valor razonable, como estáis viendo, y los pasivos también a valor razonable. Esto es lo que nos daría es su balance consolidado. Teniendo en cuenta que, repito, que el método de adquisición ya está hecho. El que se hace justamente antes de esto, ya lo hicimos al principio. Sirve para los dos. Y en la cuenta de pérdida y ganancia, pues tendremos los ingresos con la diferencia igual que antes, y los gastos, dándole, evidentemente, teniendo un gasto más de 500 por los gastos de asesoramiento, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Y ese sería lo que saltaría como balance consolidado, haciendo, repito, una proyección rápida y muy simplista de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Los que estáis online? ¿Entendido? Yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. En el balance individual de Zarco, ¿las cuentas que aparecen al valor contable antes de la adquisición o ya después de la adquisición van a aparecer al valor razonable que hemos aplicado? No. Aparecen en las cuentas individuales. Esto que estás viendo aquí ahora mismo era, una vez que ya sabes toda la compra de la participación, presentamos las cuentas individuales de las dos. A valor contable, no a valor razonable. A valor razonable, Zarco tenía, los activos los tenía 220.000, que estaban en el listado. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la consolidación, lo que pasa es que los activos los pasamos a valor razonable. Lo tenemos que hacer ya después del método de adquisición. Por eso los activos de Zarco, fíjate que aparecen ahí a valor contable antes de la consolidación, porque es su contabilidad individual, pero sin embargo, cuando consolidamos, ya tenemos que pensarlo rápidamente. Zarco aparece el activo a 220.000, que era lo que nos decía que estaba a valor razonable en el enunciado. Eso aparece el activo por impuesto diferido, porque hay una diferencia de 80.000, diferencia temporaria deducible de 80.000, y aparece, por lo tanto, un activo por impuesto diferido de 20.000. Es lo mismo prácticamente que el otro, esa diferencia que en este caso aparecen los balances individuales más el balance consolidado. ¿Entendido? Entonces, en el balance individual siempre a valor contable, ¿no? Todos los años. Los balances individuales tuyos son a valor contable. Cuando cambias, cuando pasa al proceso de consolidación. Por el método de adquisición te pide que lo pases a valor razonable la del adquirido. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes, sí o no? Gracias. Venga, vale. ¿Alguna duda más de alguno de los que estáis ahí online? ¿No? Bueno, pues hacemos entonces el caso 5. El caso 5 es también para la misma línea, ¿no? De las que estamos viendo. Dice, una sociedad A adquiere otra vez, pagando, ahí tenemos elementos de coste, 3.500 en efectivo. El patrimonio neto, perdón, el patrimonio de la sociedad B está formado por los siguientes elementos. Tiene una construcción, que es un activo a 1.500, un terreno sobre el que se asienta la construcción
de 500, una deuda de 700 y un gasto de transacción de 50, ¿no? Dice que sabiendo la norma de registro de valoración 19, con el pasivo adquirido, no constituyen un negocio. En este caso, es el que estaba diciendo antes. En este caso no constituye un negocio. Es una combinación de negocios. Por lo tanto, no le vamos a aplicar el método de adquisición. Le aplicaremos la contabilidad normal que habéis aprendido vosotros en contabilidad financiera. Entonces, indique cómo se valoraría la sociedad adquirida. ¿Verdad? ¿Qué es lo que haríamos en el caso nos encontremos con algo que parece una combinación, pero al final no es una combinación? Le aplicamos las normas de registro de valoración normal de esos activos y pasivos. Por lo tanto, claro que eso es lo que haríamos nosotros. Nosotros, lo primero que haríamos sería valorar cuánto ha costado esta operación, ¿no? Esta operación ha costado los 3.500 que se han entregado más los gastos. Porque acordaros que la diferencia es que los gastos en las combinaciones de negocios van aparte. Aquí no, aquí lo incorporamos. Por lo tanto, el coste de la adquisición de esos activos y pasivos es de 3.500, en este caso, más 3.550 en este caso, pero como tiene deuda con caída de 700, ¿no? Esa deuda también la tiene que pagar. Por lo tanto, lo que va a pagar en total son 3.550 más los 700, es decir, el total de lo que ha pagado por los activos, 4.150. ¿Entendido? Y eso es lo que tendrá que distribuir. Es decir, él sabe que, si miramos el asiento, ha pagado 3.550 en tesorería más una deuda de 700. Es decir, 4.250. Y eso es lo que tendrá que distribuir entre la construcción y el terreno. Bueno, pues mirad, hacemos una proporción por el peso que tiene cada uno y lo distribuimos. Es decir, la construcción tiene un peso de 1.500 unidades monetarias, los terrenos de 500. Es decir, esto lo pongo en base 100 y me da que la construcción tiene un peso del 75% y los terrenos del 25%. Bueno, pues la construcción me habrá costado el 75% de 4.250 y el terreno el 25% de 4.250. Eso es lo que valoro. Es decir, que la construcción me sale 3.187,5 y el terreno 1.062,5. Ya está. Ese sería el asiento que habéis aprendido a hacerlo en contabilidad financiera, ¿no? Es decir, que no tiene más. ¿Por qué? Porque no es una combinación de negocios. Entonces, se trabaja como un asiento normal de acción de activos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿De acuerdo los que estáis en online? ¿De acuerdo? Bien. Aquí, se ha pasado, no entiendo por qué se va para adelante y para atrás. Pues vamos a hacer el último caso. El caso sexto, porque el séptimo ya lo dije que lo hicierais vosotros, ¿vale? Ahí tenemos el último caso. Dice que la sociedad A adquiere a la sociedad B con un coste de adquisición de 60.000. Dando resultado. El balance de B es el balance antes del proceso de la combinación. ¿Verdad? Un balance a valor contable. Este sería todos los elementos que tiene a valor contable antes del proceso de consolidación o de combinación en general. Dice que el proceso de combinación previo a la combinación se acuerda reconocer todos los elementos del balance a valor contable, excepto el inmovilizado material que tenemos aquí, está en 36.000, tiene una plusvalía de 8.000. Es decir, que no lo vamos a valorar a 36.000, sino que lo vamos a valorar, evidentemente, a 44.000. ¿Estamos de acuerdo? Y una marca que no está contabilizada previamente por 4.000. Es decir, en la intangible hay 6.000 y realmente el valor razonable es 10.000, porque hay una marca que no está registrada. Por lo tanto, se prescinde el efecto fiscal. No tenemos efecto fiscal, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es una empresa que este cambio no le afecta en la parte fiscal. Por lo tanto, no le vamos a reconocer diferencias temporarias ni deducibles ni imponibles.
acuerdo? Es decir, que en este caso, lo dice bien claro en el enunciado, si se prescinde del efecto fiscal. Por lo tanto, vamos al global. Registre la operación suponiendo que la adquisición es combinación de negocios. Segundo, que no es combinación de negocios. Vamos a suponer que ocurre cuando estamos ante una combinación y cuando no estamos ante una combinación. Es un poco la mezcla de lo que hemos visto hasta ahora. Si estuviéramos una combinación de negocios, ¿qué tendríamos que hacer? Rápidamente lo pensamos. Si estoy en una combinación de negocios, tengo que aplicarle el método de adquisición. Puedo aplicar el método de adquisición, hago el asiento de compra, después podría presentar un balance así a la bestia. ¿No? Lo que pasa es que en este caso no tengo nada de A, no me dan nada de A. Lo único que me dan es de B. Es decir, en estos casos podría presentar algo así como a lo bestia, simplemente el asiento, pero no el balance agregado, porque de A no tengo nada. Lo cual lo único que puedo aventurar es hacer el asiento, repito, de B, de la compra de B. Bueno, pues vamos a ver si se trata de una combinación. Lo primero que vamos a trabajar va a ser el método de adquisición. El método de adquisición sería: la empresa adquirente es A, la empresa adquirida es B. La fecha, no me acuerdo qué fecha era, estaba ahí. La fecha de adquisición, a ver si nos daba aquí. Bueno, no nos lo dan, pero la fecha que fuera, ¿vale? Sería el final de algún año correspondiente. Bien, el coste de la combinación. El coste de la combinación, lo estaban dando antes, ¿no? Era, ¿cuánto era? ¿Había dicho? Ah, bueno, aquí está, 60.000. ¿Entendido? Es decir, el coste de la combinación, lo que me había costado comprar esa entidad, 60.000. ¿Cuánto es el valor razonable del patrimonio neto? Facilísimo. Cojo el patrimonio neto que tenía anteriormente la entidad, ¿no? Era, ¿cuánto era? Bueno, lo hemos puesto aquí directamente. Lo que pasa es que aquí sí lo hemos hecho de la manera que tú dices. Como ves, hemos puesto al inmovilizado material 44.000, al inmovilizado 10.000, y después está exactamente igual. Por lo tanto, la diferencia entre los dos ya 50.000. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que sería, antes creo que estaba el patrimonio neto, antes de los valores razonables, estaba a 34.000, ¿no? No, perdón, a 38.000. Aquí lo tenemos. 38.000. Más a los 8.000 de la plusvalía a los 4.000 de la plusvalía, de la marca que no aparecía, 12.000, nos da 50.000 de valor razonable. Es decir, lo podéis hacer de las dos maneras. Evidentemente, la más rápida el valor razonable es el patrimonio neto. No, se hace muchísimo más rápido. Pero para que veáis que también se puede hacer de esta manera. Por lo tanto, ya tengo el coste de la combinación, que me lo daban 60.000, y el valor razonable del patrimonio neto, 50.000. La diferencia entre los dos, he pagado por algo que vale a valor razonable 50.000, he pagado 60.000. Por lo tanto, surge un fondo de comercio. Un fondo de comercio de 10.000. ¿De acuerdo? Fondo de comercio que será amortizado, evidentemente, correspondiente a 10 años. Y, repito, aquí no tenemos para hacer un balance, pero sí podemos hacer el asiento que haría la empresa A, ¿no? En este caso, ¿qué haría? Adquiriría los inmovilizados materiales a valor razonable, los intangibles, la existencia, los clientes, su tesorería, el fondo de comercio que ha surgido, las deudas a largo plazo, los acreedores y lo que ha pagado. La salida de tesorería de 60.000. Este sería el asiento de la adquisición de el asiento de adquisición de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Eso es si es una combinación de negocios. Aplicamos el método aquí. Pero si no es una combinación de negocios, ¿qué hacemos? Nos vemos cuánto nos ha costado y lo repartimos entre los activos y pasivos que están correspondiendo a la parte, no sé si aquí lo decían en el enunciado, que solamente se iba a decir, volvemos al enunciado un momentito, fijaros, aquí lo dice, no es combinación de negocios, es que tenemos que resolverlo, pero la diferencia se distribuirá proporcionalmente entre los inmovilizados y la existencia. Es decir, que los pasivos no los vamos a modificar de valor, solamente
lo que es la diferencia, en este caso, ¿la diferencia de qué? Entre el coste y el valor razonable, ¿no? Esos 10.000 los vamos a repartir entre el inmovilizado y la existencia. Lo que pasa es que cuando no es combinación de negocios, no aparece fondo de comercio y no aparece nada. Lo que hacemos es asignamos la diferencia entre lo que vale la entidad y lo que se ha pagado por ella, ¿no? Por lo tanto, cuando no es combinación de negocios, repito, solamente nos dice que vamos a asignar a los activos y a los materiales, inmateriales y existencia. Efectivamente, fijaros, nosotros tenemos aquí, que era lo que teníamos antes, ¿no? Ahí tenemos lo que sería el balance a valor razonable de la entidad de los activos y pasivos que se han comprado, ¿vale? Que no es una combinación de negocios, ¿eh? Y se pagan 60.000. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que me ha costado y lo que vale de 10.000. Estas 10.000 son las que tengo que repartir entre los elementos que me han dicho que son los que van a asignarse esa cantidad. Pues nada, hago lo mismo de antes. Miro a ver, tengo el inmovilizado material a 44, el intangible a 10.000, la existencia a 12.000. ¿Cuál es el peso de cada una de ellas? 66 y pico por ciento, 15, 18, y reparto la parte correspondiente de las 10.000, ¿vale? Y de tal manera, eso es lo que me saldría posteriormente, porque tenía antes más el reparto de las 10.000, que ese es el asiento que me daría de la compra de esa entidad con activo y pasivo. El inmovilizado material, lo que tenía antes, más lo que le corresponde del reparto de las 10.000. El inmovilizado intangible, lo que tenía antes, más el reparto de las 10.000. Y la existencia, lo que tenía antes, 12.000, más el reparto de las 10.000. Ya está. Lo demás es el mismo asiento. Es decir, es lo que no aparece cuando no es combinación de negocio. La diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable. El famoso fondo de comercio, la diferencia negativa. En este caso no aparece el fondo de comercio. ¿Dónde está? Inserto directamente ya en los valores que nos han dicho que son los que van a tener ese incremento de valor. ¿Entendido? En este caso el inmovilizado material, el inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esto sería este tipo de casos, para practicar lo que es el método de adquisición, cuando es combinación, cuando no es combinación de negocio. Esto es lo que hay básicamente. ¿De acuerdo? Una pregunta. Aquí presencial. ¿Me escucha? Es cuestión nada más que de sentarse, meditarlo, pensarlo, diferenciar muy bien cuándo es combinación, cuándo no es combinación, y diferenciar muy bien cuándo estamos ante la compra de activos y pasivos y cuándo estamos ante una consolidación. Nosotros, como esto era introductorio, desde el tema introductorio, como ya hemos dicho, vamos hacia dónde? Hacia la consolidación, únicamente. Es decir, cuando tenemos elementos individuales, balance o cuenta de resultado individual y la vamos a consolidar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, esto sirve bien para practicar lo que es el método de adquisición, fundamentalmente. ¿Sí? Los que estáis online, ¿alguna pregunta a estos casos prácticos? Una pregunta. Dime. En el 5 le hemos sumado al coste de la combinación de negocio la deuda. ¿Por qué no le hemos sumado aquí la deuda? No era, en el quinto lo que le hemos sumado ha sido los gastos. Y los 700 eso también, ¿no? Claro, porque lo pagaban, ¿no? Era su coste, ¿no? Pero en este caso ya te dan el coste directamente. Te dan que dice que lo que paga es 60.000. Por lo tanto, independientemente de lo que sea, a ti ya te ha dado el coste de la combinación. Es que de la otra manera no lo hemos incluido. En este caso ya es definitivo. Que paga, y además está claro que paga 60.000. En esos 60.000 de los pasivos que tú dices. ¿Entiendes? ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Los que estáis online. ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, pues vamos entonces al tema 2 y continuamos con el tema 2.
En el tema 2 nos quedábamos el otro día, estábamos viendo los 3 primeros artículos, digamos, los primeros artículos de lo que era la NOFCA. Un momentito, voy a compartirlo. Vale. Recordaros que el otro día nos quedábamos viendo lo que eran los artículos de la NOFCA y habíamos dicho ya algunas cosas, ¿no? Habíamos comentado el hecho de que habíamos comentado lo que decía la definición de grupo. El grupo, bueno, pues no era más que el conjunto de empresas donde existe una dominante y una y varias dominadas que ejercen el control. Por lo tanto, definíamos después lo que era el control, es decir, definíamos lo que era la empresa, lo que era un grupo de empresas, lo que era la dominante, era la que ejerce el control y lo que era el control. ¿De acuerdo? El otro día ya entramos en esas conceptualizaciones, entramos en ese tipo de definiciones. Nos pusimos algunos ejemplos de ello y cuando se suponía que la NOFCA nos dice que hay control, nosotros comentábamos que aparte de matizaciones, nosotros nos íbamos a quedar en hacer más práctico en clase cuando se posee la mayoría de los derechos de voto. ¿Vale? Es verdad que el control se puede medir de muchas maneras. Aunque no tenga la mayoría de los derechos de voto, si nombra miembros de consejo, de dirección, que llega a acuerdo, o lo que veíamos el otro día, lo que eran las empresas de propósito especial, ¿no? Lo que era el tema, os dije que le echarais un vistazo al caso Enron, que vieseis un poco qué significaba todo eso. Bueno, una vez que hemos terminado esa parte, nos queda el artículo 3. Aquí era donde realmente nos quedábamos. Y seguimos un poco con los conceptos básicos, los conceptos generales, con los conceptos más generales de lo que es la consolidación. El artículo 3 hace referencia a lo que son los cómputos de los derechos de voto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un especial interés en cómo se computan los derechos de voto, porque son los que a nosotros nos van a interesar más, ¿no? Dentro de lo que es la combinación y el cómputo. Bueno, la normativa dice que para computar los derechos de voto, para si hay un control sobre una empresa, dice que el derecho de voto se determina añadiendo directamente, a los que directamente posee la sociedad dominante, lo que corresponde a las sociedades dependientes. Es decir, no solamente se van a computar los derechos de voto directos, sino los directos y los indirectos. Es decir, que si yo tengo un dominio sobre una empresa y esa empresa tiene dominio sobre otra, eso lo domino yo también, indirectamente. ¿De acuerdo? Es decir, que se van tanto los directos como los indirectos. Y también se van a computar los derechos que tienen las empresas de opción de compra de acciones. Es decir, hay un momento en que nosotros cuando tenemos que computar cuántas acciones estamos controlando, puede ser que no tengamos la acción todavía comprada, pero tenemos una opción de compra. Las opciones de compra son interesantes, porque dice la normativa, la vamos a leer porque tiene una matización que me gustaría explicaros. Al calcular si una determinada sociedad posee o puede poner la mayoría de los derechos de voto de otra, se tomará en consideración la existencia de derechos de votos potenciales. Es decir, los derechos de opciones de compra. Las opciones de compra derivados de instrumentos financieros que sean en ese momento ejercitables o convertibles. Que sean en ese momento, las puedas comprar en ese momento. Sin tener en cuenta ni la intención de la dirección de ejercerlo o convertirlo, ni la capacidad financiera de llevarlo a cabo. Es decir, si yo tengo la opción de compra, me da igual si lo voy a ejercer ahora o no, si tengo capacidad financiera o no, se computa. Ante la duda se computan todos como derechos de voto. ¿De acuerdo? Es decir, que no vamos a tener digamos, no vamos a entrar en el análisis, bueno, porque imaginaros que en algunos decir, bueno, la empresa no tiene ahora intención o no tiene recursos financieros para hacer la opción de compra. No.
Si tú tienes la opción de compra, la computamos ya los derechos de voto. ¿De acuerdo? Se computan los derechos de voto desde que el momento en que tú tienes la opción de compra. Por lo tanto, ya tenemos que pueden ser directos, indirectos y con opción de compra. Aquí tenemos algunos ejemplos que son básicos para que vayamos aclarando un poquito en todo este juego de combinaciones de relaciones. Tenéis una empresa A que tiene una relación directa con B del 70%, dominio de derechos de voto, 60% con C, pero B a su vez tiene el 60% de D, y A tiene, perdón, C tiene el 25% de E, y A tiene directamente el 30%. Vamos a ver cómo sería toda esta combinación, ¿no? Está claro que A es la empresa dominante. Aquí hay claramente una empresa dominante. Y vamos a ver quiénes son las dominadas. ¿Quién estaría como dominadas? Sí, las dominadas para nosotros son aquellas que tienen más del 50%. ¿De acuerdo? En cómputo de votos, que es el que nos vamos a centrar, cómputo de votos. Es decir, que tenga más del 50% sería B, claramente, tiene más del 50%, además el dominio es directo. C también tiene un dominio directo, por lo tanto, C también es dominada. Después, D no lo domina directamente, pero sí la domina indirectamente. Por lo tanto, a través de B domina D. Por lo tanto, también D es una dominada. Y E, fijaros que tiene directo el 30, pero a través de C es otra dominada, C tiene el 25%. Por lo tanto, tiene el 55% de la entidad E. Querría decir que A forma un grupo, siendo ella la dominada, con B, C, D y E como dominada. ¿Entendido? Y siendo A la dominante, tiene dominada B, C, D y E. Ese es el grupo, un grupo principal. Ahí también podemos detectar subgrupos. Sí, vemos que todos tienen inicialmente la obligación de consolidar. Claro, vosotros me podéis decir, bueno, pero también es verdad que B y D es un subgrupo dentro de ese subgrupo, dentro de ese grupo. Porque B tiene el dominio de D. Por lo tanto, ella es dominante de D. Efectivamente. Vamos a considerarlo ahora mismo así. Veréis que ese tipo de dominio después están exentos de consolidación. Porque únicamente consolidará la que esté en el, digamos, en el rango superior. Y quedan exentos. Pero son subgrupos, son subgrupos. Inicialmente son subgrupos. Es decir, que tendríamos A como dominante y B dominante. Lo que pasa es que A domina a B, C, D y E, y B como dominante solamente domina a D. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, tenemos esas dos combinaciones, esas dos, digamos, posibilidades de consolidación. Yo tengo una duda. En obligaciones y exenciones, igual no. Sí, ¿alguna duda? ¿Por qué A domina a E si, por ejemplo, C solamente tiene el 25%, por el otro 30% que tiene directamente? Claro, porque el dominio, estamos haciendo el cómputo, el artículo 3 de la NOFCA lo que te dice es cómo tienes que hacer el cómputo de los derechos de voto. ¿De acuerdo? Y nosotros hemos dicho en clase que vamos a fijarnos en lo que vamos a desarrollar siempre por el control de los derechos de voto. Por lo tanto, él dice, la NOFCA en su artículo 3 nos dice que hay que computar tanto lo que domina directamente como indirectamente. Directamente A tiene el 30% de E, pero indirectamente tiene el 25% a través de C. Por lo tanto, en total de E tiene el 55%. ¿Entendido? ¿Vale? Por lo tanto, sería un poco el conglomerado de todo eso. Y ahí lo veis en el cuadrito cómo lo hemos detallado, digamos, control directo, indirecto, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también otro ejemplo. Aquí veis que A tiene el 60% de B. B a su vez tiene el 50% de D. B tiene el 40% de C y C el 10% de D. Ya tiene el 30% directo de D. Si tuviésemos que hacer ahí el cómputo global de los grupos, ¿qué sería aquí? Un grupo, ¿cuál sería aquí?
Vamos a ponerlo en la pizarra para que la gente pueda seguirlo. No me acuerdo cuál era la pizarra, el 2, ¿no? Vale. Pasamos a la pizarra un momento y intentamos poner... Esto no tiene muchos números y se ve bien. Está claro que en este caso A sería dominante, ¿no? Es decir, que yo pondría dominante. La dominante es A. ¿De acuerdo? Vamos a ver quiénes son dominadas. ¿Quiénes son las dominadas de A? B está claro, ¿no? Tiene una dominada. Por lo tanto, B de forma directa. B es una dominada. C. C es dominada de A. Dominada. ¿No? Estamos en el cómputo del 50%. Por lo tanto, a través de B lo que tiene es el 40% de C. No es dominada. Por lo tanto, C será otra figura más adelante, la veremos. Ahora mismo no es dominada, que es lo que estamos identificando. Por lo tanto, B no es dominada. Perdón, C no es dominada. Y D, ¿qué tiene? A través de B tiene el 50%. Y de una manera directa tiene el 30%. Por lo tanto, D sería una dominada. ¿No? Tendríamos, en este caso, A dominante, B dominada, C no, y a través de B tiene 50% de D y directo 30-80%. Es decir, que de D tiene el 80%, por lo tanto, es dominada, y de B tiene el 60%. Es dominada. Mientras que de C, como indirectamente es el 40%, no tiene dominio sobre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, formarían grupos A dominante, B y D dominada. No hay un subgrupo, porque no vemos que haya ningún dominio dominante sobre otra después. No vemos un subgrupo por ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Las opciones de compra. Aquí tenemos algunos ejemplos de opciones de compra. Fijaros lo que dice la normativa, lo volvemos a repetir. La opción de compra ejercitable en el momento de la evaluación del control, con independencia de la intención o capacidad financiera para llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Esa es la frase con la que nos tenemos que quedar. Tenemos, en este caso, A, que tiene el 70% de B, el 60% de C y también el 40% de E. Y B tiene el 25% de D. Pero además dice que se conoce que A posee un de compra estable del 30% de C. Es decir, tiene 60% real más un 30% sobre C en opción de compra. ¿Estamos de acuerdo? Tiene sobre C una... Por lo tanto, si nosotros pusiéramos aquí, tendríamos ya claramente dominante. Dominante sería A. O después tendríamos dominante. Claramente tendría, hemos dicho que dominada sería con el 70% B, ¿sí o no? Tendríamos B, que sobre el que tiene el 70%. C, de C que tiene, inicialmente tiene el 60%, pero nos dice que tiene una opción de compra y
el 30%. Por lo tanto, tendrá 60 más el 30%. Por lo tanto, tiene un 90% de C. Y dice, B posee una opción de compra ejercitable del 30% de las acciones de D. Es decir, que si B tiene una opción sobre D del 30%, es decir, que D, ¿qué sería? Sería también una dominada inicialmente. Tendríamos D, sobre la que tenemos, por una parte, el 25% más un 30% de opción de compra. A vez es indirecto, es a través de B. Pero tendríamos también el dominio sobre ella. Por lo tanto, este sería un primer grupo. ¿Sí o no? Tendríamos el grupo A, B, C, D. Porque E sería no. E se ha quedado inicialmente dominada, no es. Será otra cosa, pero dominada no. Ya veremos que eso son asociadas, que no son dominadas. ¿De acuerdo? Bien. Ese sería un subgrupo. Pero si se diera esta opción, B tiene el 55% de D. Por lo tanto, habría otro, ya no un grupo, habría un subgrupo donde la dominante es B y la dominada hemos dicho que es B, que tiene el 55%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Y esto sería cómo se juega con las opciones de compra. Es decir, las opciones de compra, por lo tanto, indistintamente si hay intención de ejercerlo o no, si hay dinero para comprarlas o no, al final se computan inicialmente, siempre se computan como derechos de voto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice ahora, la sociedad Z tiene su capital dividido en 100.000 acciones, el 4% de las cuales sin derecho de voto. Es decir, aquí las tenemos en el cuadro. Z está bajo el control de X y W, ¿vale? Está bajo el control, X tiene 22.000 acciones con derecho a voto de Z y 3.000 sin derecho a voto. Y tiene 35.000 acciones de Z con derecho a voto. Y W tiene 38.000 acciones de Z que no tienen derecho a voto. De las cuales dice también el 1% de las acciones ordinarias figuran en su patrimonio neto como acciones propias. ¿Qué son las acciones propias? ¿Qué son las acciones propias? Había estudiado en contabilidad financiera, ¿no? ¿Qué son las acciones propias? ¿Qué son las acciones propias? La autocartera. Cuando la empresa compra acciones de su propia empresa. Entonces esas no valen los derechos de voto. Eso tiene una regulación potente que lo vamos a ver ahora, pero las acciones propias no entran como cómputo porque son las acciones que la propia empresa se compra más. Por tanto, no puede tener, quedan anulados sus derechos de voto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 1% sería 1.000. Ya no tiene 100.000 acciones inicialmente. Es decir, tendría 4.000 sin derecho a voto, más las 1.000 acciones propias, 100.000 en total, son 5.000 que no tienen derecho a voto, de las 100.000. Por lo tanto, 95.000 acciones con derecho a voto realmente tiene. ¿De acuerdo? De esas 95.000, claro que si no hubiera ninguna alianza entre estas empresas, ¿quién tendría, digamos, el control de esa empresa? Ninguna. Porque W tiene 38. Y tiene 35 y X tiene 22. O hay un acuerdo entre los socios, o se harían entre ellos, entre X y Y, o X y W, o Y y W, hay una alianza de su voto, o tendrán que hacer una especie de acuerdo de gestión conjunta.
acuerdo? Entre ellas. Porque no hay claramente nadie. Ahora sí nos dan un añadido a todo esto. Dice, además la sociedad X posee el 70% de acciones y derechos de voto de W. Es decir, que X, que tiene 22.000 acciones, Z tiene control a W. Es decir, que X es dominante, W es dominada. Por lo tanto, si domina W, ¿cuánto tiene X más W? Tiene un total de 60.000 acciones, sobre 95.000. Quería decir que en este caso la dominante, ¿quién es? X. Porque X domina W. ¿No? En este caso, si tuviésemos que hacer un esquema, tendríamos X tiene de W, ha dicho que tiene el 70%. ¿Vale? Pero X tiene calcular 22 dividido entre 95. Voy a poner una calculadora. Perdona, 23. Vamos a suponer 2200, ¿vale? X tiene un 23% de Z. Pero W tiene dividir 38 entre 95. $40 aproximadamente. ¿No? Por lo tanto, fijaros cómo sería. X domina a W. W tiene el 40% de Z, X tiene el 23% de Z. ¿Quién es la dominante? La dominante sería X. X que domina directamente a W y directamente el 23% de Z, pero indirectamente el 40% de Z. Por lo tanto, dominante X dominadas W y Z. ¿Entendido? De esa manera indicamos el grupo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a los que estáis online? Porque tiene suma, al 23% de suma el 40%. Porque esta la domina también ella. Por lo tanto, tiene el 63%. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Los que estáis en casa, online, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, de la sociedad X poseer 70%, no habría que Habla más hacerle... fuerte, no te escuché. La sociedad X tiene el 70% de los derechos de voto. ¿No habría que hacerle una parte proporcional al 40% ese? Porque como no tiene el 100%... No, es que ese 40% está sacado sobre el 95%. Sobre las 95.000, perdón. Es que, si tú te miras, tú que dices que no entiendes el 40% de W. No, sí, eso sí sé de dónde sale. Sí. Pero es que la sociedad X posee el 70%. Lo que no entiendo por el 40%. No. Ahí no será el 70% del 40%, no. Aquí hay control o no hay control. En el momento que hay control, ya está claro. Yo te controlo a ti, punto. No te voy a sacar al porcentaje del porcentaje. Vale, a eso es lo que me refería. No. Esto es control. Hay control, hace lo que yo digo. Punto. Ya ese control lo tengo yo. ¿Vale? Ahí no podemos estar sacando porcentaje del porcentaje. Como tengo esto, ahora sería el 70% de esto. No. Eso no existe en consolidación. ¿Tú tienes control o no lo tienes? Y si lo tienes sobre esa empresa, y punto. Y domina lo que ella tiene. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, digamos, la clase de hoy, vamos a introducir dos figuras más. Hasta ahora conocemos dos figuras, que son la dominante y la dominada, ¿no? Vamos a borrar aquí la pizarra.
conocemos dominante y dominada. Pero ahora entran en juego otros dos tipos de figuras en la consolidación. Que van a dar mucho juego, aunque después nosotros no es una cosa que vayamos a desarrollar mucho. Nosotros hasta ahora, ¿qué conocemos? Conocemos que en una consolidación, lo primero que tiene que haber, ¿qué es? Hemos dicho que tiene que existir para que exista consolidación. ¿Qué tiene que existir? Un grupo. Que exista un grupo, ¿vale? Es decir, que exista una dominante y que exista una o varias dominadas, ¿vale? Existan dominadas. Dominadas o dominadas. Y esto forma un grupo. Y en el momento que forma el grupo, ya hay consolidación. Ya tenemos que entrar en consolidación. La pregunta es, ¿solamente entran en el proceso de consolidación las dominadas? Hemos visto que a veces que tú tienes una relación que no llega al dominio total, ¿no? Como hemos visto en la anterior, derecho de voto al 40, al no sé qué, al 25, al... Pues mira, van a intervenir dos figuras más. Una figura va a ser lo que se llama las sociedades multigrupo. Y otra figura, las sociedades asociadas. Y todas ellas van a participar en ese proceso de consolidación. Presentemos en primer lugar a las sociedades multigrupo. Para conocer lo que es una sociedad multigrupo nos tenemos que ir a la NOFCA, al artículo 4 de la NOFCA. ¿Qué dice? Bueno, son sociedades multigrupo, lo que la coletilla esa que siempre repite, los únicos efectos de la consolidación de cuenta, aquellas sociedades no incluidas como sociedades dependientes, es decir, no son dominadas. ¿Esto por qué lo dice? Porque vaya a ver a veces que tú puedes tener porcentajes altos que parece que pueden ser dominadas y son multigrupos, es decir, no ejerce el dominio. O con porcentajes bajos, pues no tiene un 30% y resulta que es una dominada. Pero claro, como nosotros no vamos a utilizar el poder nombrar a los consejos, va a ser todo a base de derecho de voto, eso lo vamos a tener bastante más claro. Por eso no os queremos marear por ahí, porque podríamos marear mucho. ¿Vale? Bueno, no incluidas en sociedades dependientes, es decir, no son dominadas, por lo tanto, son gestionadas por una o varias sociedades del grupo con otras u otras personas ajenas al mismo, ejerciendo un control conjunto. Es decir, es una sociedad que la controlan varias entidades. Y hay un control conjunto, es decir, vamos a ver lo que dice la norma, que es un control conjunto. Es un acuerdo que hay entre distintas sociedades para gestionar esa. Y está perfectamente estipulado cómo se va a establecer el control. ¿Entendido? Dice la norma en su apartado 2. Se entiende lo del control conjunto, ¿sí? Sobre una sociedad cuando además de participar en capital, existe un acuerdo estatutario contractual. ¿Entendido? Es decir, pongamos un pequeño ejemplo. Yo tengo una sociedad A, sobre la que tengo el 90% de dominio. Una sociedad B. Pero tengo también un 25% de una sociedad D. Y sobre esa sociedad D hay un reparto conjunto de dominio. Es decir, imaginaros que hay una sociedad K que tiene un 25%. Una sociedad X, 5%. Una sociedad L que tiene el otro 25%. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Realmente. Que D es una sociedad que está controlada de una manera junta por distintos tipos de sociedades. De tal manera que, como estáis viendo, ninguna puede hacer nada si no es por acuerdo mutuo de todos.
Es decir, existe un acuerdo estatutario o contractual. ¿Entendido? Existe un acuerdo estatutario o contractual. En este caso, D, ¿qué sería? D, una sociedad multigrupo de A. ¿Entendido? Si estamos en A, estamos estudiando A. En este caso, D se incorpora. En este caso, esta es la sociedad A, esta es la sociedad B, esta es la sociedad D. A es la dominante, B es la dominada. D es un multigrupo del grupo S. Es decir, que se va a integrar en el grupo como sociedad multigrupo. Eso va a tener unas consecuencias, lo iremos estudiando, las consecuencias que va a tener. Pero eso es una sociedad multigrupo. Una sociedad multigrupo es aquella que reparte mediante un acuerdo contractual el dominio sobre ella. Y nadie tiene ningún dominio. Es decir, para poder llegar a un acuerdo sobre ella, se tienen que poner de acuerdo todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Eso es una sociedad multigrupo. A eso le vamos a llamar una sociedad multigrupo. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenemos una sociedad A, una sociedad C que tiene el 50%. Cuidado, tiene que haber grupo antes, ¿eh? A tiene que tener un grupo para que esto exista. Esto es lo que pasa, que lo hemos aislado. Está aislado. El ejemplo que he puesto en la pizarra quizás sea más claro. Es decir, que cuando compartimos el dominio de una empresa de una parte iguales, eso sería la multigrupo. Pero para poder consolidar una de estas dos, o A o C, tiene que ya tener su grupo, si no, no hay consolidación. Que quede bien claro eso, ¿eh? Parece no lo entendéis bien cuando veis este ejemplo y entonces yo puedo tener A con un multigrupo. Ya puedo consolidar con una A con... No. Primero grupo y después ya entrarán las multigrupos, las asociadas. ¿De acuerdo? Esa sería una sociedad, repito, multigrupo. Que veremos el efecto que va a tener sobre los procesos de consolidación. Realmente los presentamos, ¿eh? No solamente son dominadas, sino también multigrupos. Ahí tenemos un ejemplo. La sociedad, bueno, o si no, porque ya no nos va a dar tiempo, presento la sociedad y este ejemplo lo resolvéis vosotros para el próximo día. ¿Vale? Este pequeño ejemplo que está aquí hay que resolverlo para el próximo día. Y lo presento antes de irme a sociedades asociadas. El último elemento que va en un proceso de consolidación son las llamadas sociedades asociadas. ¿Qué es una sociedad asociada? Pues mira, como dice la normativa, la NOFCA, en el artículo 5, cuando una o varias sociedades que forman parte de un grupo ejercen una influencia significativa sobre otra sociedad. No es que haya un acuerdo contractual, una influencia significativa. Eso es un término un poco maldito. Porque, ¿qué es una influencia significativa? Depende de quién lo mire, ¿no? Es decir, que depende de quién sea, puede tener una influencia significativa de una manera o de otra. ¿Eh? Es decir, que aquí la normativa dice, bueno, será significativo cuando una o varias sociedades del grupo participen en la sociedad. Cuando tenga un poder de intervenir en decisiones políticas, eso y nada es lo mismo. Porque al final te crea una ambigüedad, que habrá casos muy claros y habrá casos que no puedes resolver. Por lo tanto, la normativa hay un momento que tira por la calle del medio. ¿Y qué establece un porcentaje? Me parece estupendo. Ante la duda, una influencia significativa va a ser siempre que tenga como mínimo un 20%. Un 20 o más. Por lo tanto, una sociedad asociada será aquella que se tiene 20% o más. Esas ya son asociadas. De tal manera que en este ejemplo que tenemos nosotros aquí, A podría tener también una relación con una empresa sobre la que tenga un 23%. Y no es dependiente ni es multigrupo. No puede estar acogida a ninguna de las figuras anteriores. Si tengo el 23% y está ahí suelta, M, ¿qué es? M sería, en este caso, una sociedad asociada. Porque tiene una influencia significativa. Y la establecemos
sobre un porcentaje del 20%. Igual o mayor al 20%. Es verdad que la normativa después, hombre, si tiene una influencia, si puedes tomar decisiones, si... Eso se queda en un papel, en un marco teórico que no estaría mal, investigarlo. Pero para nosotros que queremos ser operativos, queremos hacer las cosas rápidas, en el sentido de tenerlo muy clarito, vamos a los porcentajes. Dice la norma igual o mayor al 20%. ¿Entendido? Pero que no llegue a ser multigrupo ni llegue a ser dominada. Es decir, que se quede como influencia significativa, nada más. Bueno, pues este es el caso de la sociedad asociada. Y aquí lo tenéis. El caso, bueno, es simplemente aquellas que se establecen, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos, repito, en el 20%. Dos pequeños ejemplos que hay ahí. El que hemos visto antes con la empresa multigrupo, ¿vale? Lo resolvéis para el próximo día. Y también, también para la asociada. ¿Vale? Ya entraremos después en las obligaciones y exenciones. Pero resolveremos esos dos pequeños casos para reflexionar sobre lo que son empresas multigrupo y lo que son empresas asociadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Los que estáis online, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a los que estáis online? ¿Habéis seguido bien en online? ¿Sí? ¿Todo bien? Mejor las prácticas si las explico yo. Hacerlas en la pizarra. Bueno, nada, el jueves esperemos que hoy... Sí, los ejercicios resueltos los subo hoy esta tarde, ¿vale? Los casos estos que hemos resuelto los subo esta tarde. Pero no acostumbraros a esto, ¿eh? Tenemos que buscar un sistema donde vosotros lo sigáis, porque si no es que esto se va a convertir en no venir a clase online y copiar las cosas resueltas. Y cada vez tenéis un poquito más de... Comprendo que ante la dificultad yo doy más. Pero también, vuelvo a decir, hoy en que hay 8 personas. Os comento que si no venís, corto el grifo de las grabaciones y de las resoluciones online. ¿Entendido? Que aquí nos esforzamos todos o vamos a lo estrictamente legal. Bueno, pues nada. Hasta el próximo día. Hasta el jueves.